Mar Barrero es directora de análisis de Arquia Profim Banca Privada. Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la vuelta o el regreso de las vacaciones se está traduciendo en un aterrizaje muy brusco para los inversores. Así es, habíamos vivido varias semanas, ¿no?, muy plácidas, demasiado plácidas para lo que se preveía y para la situación y el entorno macro en el que nos movemos, pero desde luego después del discurso de Jerome Powell, ¿no?, el pasado viernes, pues hemos vuelto a esta realidad, dura realidad y que se suele dar, ¿no?, a la vuelta del trabajo después de las vacaciones, y lo mismo está sucediendo en los mercados, como bien dices, con correcciones importantes en la bolsa americana que echan por tierra pues esas ganancias, ¿no?, que se habían acumulado desde finales de junio. Bolsa, bonos, liquidez, ¿cómo habría que protegerse, por tanto, de las alertas que siguen sucediéndose en los mercados, Mar? Bueno, es complicado, ¿no? Es complicado el tema de la protección. Es verdad que pensamos que, bueno, pues a medida que se vayan consolidando las subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales, la renta fija podría ser una alternativa, ¿no?, para defenderte o protegerte de esta incertidumbre. Pero todavía en el corto plazo pues eso no es así. Ni siquiera los fondos monetarios han empezado a reflejar las subidas que se han producido, ¿no? Quizá todavía en la parte euro es pronto, porque solamente llevamos una subida, aunque haya sido del 0,5, pero en Estados Unidos, que sí llevan más recorrido, pues tampoco estamos viendo que los monetarios lo estén recogiendo todavía. Es verdad que el monetario en dólares, que quizá es el que ha funcionado de refugio en lo que llevamos de año, sí, ¿no?, pero por la revalorización de la divisa norteamericana frente al euro, que ha sido significativa, no por el aporte de rentabilidad de los activos que tienen en cartera. Por ello es complicado, ¿no? Es verdad que para, bueno, minimizar pérdidas, pues tener una parte en monetarios que no nos van a dar todavía rentabilidad, pero esperamos que en breve sí lo hagan, pues puede ser una idea. Y luego pues buscar algunas alternativas en total return, en retornos absolutos, que están aguantando, ¿no?, este año, aunque también han sufrido oscilaciones, pues puede ser la opción, pero no hay muchas. Como digo, todavía la renta fija a través de fondos de inversión pues no es una opción para proteger las carteras, y la renta variable pues ya estamos viendo, ¿no?, esa volatilidad y esos movimientos que, como bien comentabas, pues afectan a todo, a las empresas de gran capitalización, a las de pequeñas, al growth, al value. Es verdad que es un momento complicado a la hora de diversificar y de gestionar los riesgos que nos está presentando el mercado en este 2022. Vamos a afinar un poquito más en esas ideas de inversión, pero antes, por seguir describiendo el escenario, vosotros en Arquia Profim Banca Privada, ¿pensáis que las bolsas están caras o están baratas? Bien, pues a pesar de las correcciones, sí que es verdad que están algo más baratas que hace un año. Pues miramos, ¿no?, el dato del PER y comparando con PER medios de las bolsas europeas o de Estados Unidos, pues seguirían estando altas, ¿no? Sobre todo la bolsa americana, que todavía pues presenta, en el caso del S&P, pues un PER por encima del 19, que está por encima de esa media, que lo normal ha sido moverse en torno a 15 veces, 16 veces, ¿no?, de precio por beneficios. Y en el caso europeo, pues igual, están por encima en la mayoría de los casos, como el IBEX 35, ¿no?, por encima de 10, que quizá es unos valores mucho más bajos, ¿no?, que esas medias que comentábamos para la bolsa americana, pero claro, las perspectivas económicas y de situación y el entorno macro para Europa, pienso que es bastante mucho más negativo que para las bolsas norteamericanas, ¿no? Con lo cual, estando algo más barata la europea, pienso que por situación pues es su potencial menor que en la americana, que sí pienso que, bueno, que todavía está cara, ¿no? ¿Será antes y mejor que la bolsa europea cuando finalice esta crisis? Eh, yo
considero que hay más potencial en la bolsa norteamericana aún, y a pesar, como digo, de que cotice a unos ratios superiores, porque es verdad que el entorno inflacionista es igual en Estados Unidos que en Europa, pero como ya sabemos, pues allí tienen mucho más margen, ¿no?, para moverse y para poder corregir esa inflación, y todavía este año se espera que Estados Unidos, su economía, pues crezca algo más que en la economía europea, y la economía europea nos enfrentamos a todas esas incertidumbres, riesgos que genera el conflicto de Ucrania, ¿no?, y los problemas energéticos, volumen importante de subida de precios, ¿no?, de energía, de electricidad, lo estamos oyendo todos los días, con lo cual, y el margen que tiene el BCE además para corregir, ¿no?, es menor, porque ya hemos visto que cuando pues señala alguna subida significativa de los tipos, pues al final suben las primas de riesgo, ¿no?, de países como España o como Italia, con lo cual sigo pensando que a pesar de todo la bolsa americana pues es donde hay que estar en mayor porcentaje y donde pues hay quizá mayor potencial de revalorización, aunque las últimas correcciones hayan sido más significativas allí que aquí. ¿Hay algo en lo que podamos destacar a Europa frente a Estados Unidos? ¿Algún punto fuerte? La verdad es que estamos en un punto más bajo, ¿no?, y que nos quedaría, por lo tanto, más recorrido. Pero, como digo, es complicado el panorama para Europa. Son muchas las incertidumbres y, como digo, la flexibilidad por parte del BCE para corregir la inflación es muchísimo menor, y luego dependemos pues de las políticas fiscales que se apliquen en los distintos países, y ahí también pues hay muchas diferencias entre lo que pueda suceder, ¿no?, en Alemania o en Europa, con lo cual, aunque nos gustaría, ¿no?, sobre todo por valoración, estamos más baratos. Eso sería el punto quizá más favorable. El resto, pues creo que por ahora va en contra, ¿no?, de Europa y de las bolsas europeas, que, como digo, este año lo han hecho algo mejor, o lo están haciendo algo mejor a pesar de este panorama. Estamos viendo ya en pantalla una tabla que habéis preparado en Arkia, un poco con ideas de inversión tanto en Europa como en Estados Unidos. Cuéntanos un poco qué es lo que estamos viendo. Bien, pues estamos viendo, ¿no?, que, como decía, aunque el mercado norteamericano lo ha hecho relativamente peor en lo que llevamos de año que las bolsas europeas, vemos cómo es más fácil, ¿no?, encontrar fondos que invierten en renta variable norteamericana y además con sesgo value, que tampoco hay muchos, pero algunos hay, que están dando rentabilidades positivas en lo que llevamos de año y que se han comportado de una forma muy favorable en distintos entornos, ¿no? Y bueno, quitando ese 2020, pues en el resto de ejercicios donde quizá triunfaba más el growth, pues estos fondos con ese sesgo value también lo han hecho bien, ¿no? Y estoy hablando pues del Fidelity America o del BlackRock Use Value o el Robeco Use Premium. En Estados Unidos siempre hablamos, ¿no?, de que tiene ese sesgo más grow, quizá haya más diversificación, y también en el sesgo grow pues vemos fondos que no lo están haciendo tan mal con las correcciones tan importantes que lleva el Nasdaq, ¿no? Y destacamos pues ahí el fondo de Metagestión, el Metamérica, o el de Bontobel, el Use Equity y el Amundi, ¿no?, y el Use Equity Fundamental Grow. En Europa pues es un mercado donde prevalece, ¿no?, o hay una oferta mucho mayor de fondos con sesgo value, con sesgo cíclico, y ahí pues bueno, las rentabilidades que vemos son más contenidas, ¿no? Y el Alken, ¿no?, European Opportunities, que tanto ha sufrido en otros ejercicios, pues este año es de los pocos que está dando una rentabilidad positiva, y nos parece pues también una opción, ¿no?, que se ha movido muy bien este año, con lo cual esperamos que siga haciéndolo así. Y luego, bueno, pues esos fondos con sesgo más value, como el de Magallanes o el de M&G o el de Dunas, ¿no? Y en la parte grow, pues la verdad es que hay pocas opciones, y las opciones además pues están con pérdidas significativas superiores al 10-15%. Por ahora en Europa pues nos centraríamos más en este tipo de fondos, ¿no?, que bueno, pues son con un sesgo value, que es verdad que lo cíclico puede sufrir por esas previsiones de menor crecimiento, pero estos fondos, como digo, pues se han movido bien, ¿no?, en los distintos
entornos económicos que hemos vivido en los últimos años en Europa. El hecho es que cuando Estados Unidos está en crisis, Europa lo hace igual o peor, y que cuando Europa está en crisis, lo vimos hace unos años con la crisis de deuda soberana, Estados Unidos prácticamente ni se entera. Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Profim Banca Privada, un placer como siempre, feliz regreso y hasta dentro de unas semanas. Un abrazo, adiós. Muchas gracias, hasta la próxima. 12:25, hacemos una breve pausa y seguimos comentando la actualidad en los mercados.